Hola, ya estamos en la clase 4 de este curso en el tema de física y vamos a empezar con el trabajo y las leyes de conservación y concepto de trabajo mecánico. El trabajo mecánico pues es una magnitud escalar igual al producto de la componente de la fuerza que actúa en la misma dirección en que se efectúa el movimiento del cuerpo por la distancia que éste se desplaza. Aquí tenemos una ilustración en la cual podemos observar que tenemos una caja y se le aplica una fuerza de manera que esta caja se desplaza en la misma dirección que se aplica la fuerza una cierta distancia. Y la ecuación que define el trabajo mecánico está dado como fuerza por distancia por el coseno del ángulo, porque hay veces que esta fuerza pues no se aplica de manera paralela al desplazamiento, sino que a lo mejor tiene algún ángulo, ya sea que la jalemos con alguna cuerda, una cadena, etcétera, y ahí es cuando se forma ese ángulo, la fuerza. Por eso es que tenemos esta función trigonométrica que me define el trabajo. En el caso de que la fuerza pues sea paralela al desplazamiento, pues tenemos obviamente el ángulo cero, es decir, forma un ángulo cero la fuerza con la distancia porque pues son paralelos entre sí, y el coseno de cero es 1, y 1 multiplicado por fuerza por distancia me va a dar fuerza por distancia. Por lo tanto, la primera ecuación o expresión que me define el trabajo mecánico es W, que es trabajo, igual a fuerza por distancia. Aquí tenemos el ejemplo que yo les mencionaba anteriormente, en el cual la fuerza me genera un cierto ángulo con respecto al desplazamiento del objeto, y obviamente pues como sabemos que la fuerza es un vector, pues me va a generar pues sus componentes X y su componente Y, definidas obviamente la X con el coseno y pues la Y con el seno. En este caso, el trabajo mecánico dado como T, aquí W porque es en inglés y aquí T porque estamos en español. Entonces sería T es igual a fuerza por distancia por el coseno del ángulo, que en este caso ángulo ya no va a ser 0, ya va a ser otro número diferente de 0. El trabajo mecánico, como ya dijimos, su ecuación es fuerza por distancia por el coseno del ángulo. En este caso tenemos la letra griega alfa, que representa pues un ángulo. La fuerza se mide en newtons si estamos en el sistema MKS, en dinas si estamos en el CGS y en libras si estamos en el sistema inglés. La D, que es desplazamiento, se mide en metros, centímetros y pies. El trabajo, si yo multiplico fuerza por distancia, voy a tener en este caso newtons por metro, me va a dar joules, es decir, el trabajo, como es una energía, se mide en joules si estamos en el sistema MKS. Se va a medir en dinas por centímetro, me va a dar ergio si estamos en el sistema CGS. Y libras por pie, pues se queda así, libras por pie. Eso en el sistema inglés. El ángulo, pues no tiene ninguna magnitud porque es un número, pero este ángulo que forma la fuerza con la horizontal, es decir, con el desplazamiento, como ya mencioné anteriormente. Por lo tanto, como el trabajo se mide en joules por ser una energía, entonces un joule equivale a 1 newton por metro, y esto de newton por metro es igual a 1 kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Esto es muy importante cuando me piden problemas en los cuales quieren saber la masa del objeto o la distancia que la tengo que dar en metros, etcétera, y me dan el trabajo, me lo dan en joules y por lo tanto yo tengo que desglosar sus magnitudes para que así pueda saber pues ahora sí que la dimensión de esa cantidad que estoy calculando. En el ergio
El ergio es igual a una dina por centímetro y análogamente como hicimos con el Newton, desglosamos la dina y obtenemos que el ergio entonces sería a 1 gramo por centímetro cuadrado entre segundo cuadrado. En los siguientes ejemplos me dicen que seleccione la situación que ejemplifica la relación de un trabajo mecánico. Aquí hay que recordar cuál es la definición de trabajo mecánico, que es fuerza por distancia. Obviamente vamos a ver cuál es la opción donde me da una fuerza y donde me da una distancia o desplazamiento. En el inciso A tenemos que la energía empleada para elevar la temperatura de un gas a volumen constante, pues esa no es, porque estamos hablando de temperaturas y no estamos hablando de energía, es pues de trabajo. Aquí sí hay una energía, pero no es mecánica, ¿no? Es una energía calorífica, entonces esa no es. En la B, los kilowatts hora gastados para mantener encendido un foco durante un cierto tiempo, pues tampoco, porque aquí estamos hablando de energía eléctrica. El aumento en la energía cinética de un objeto en movimiento circular uniforme. Bueno, para empezar, si estamos hablando de energía cinética, pues obviamente estamos hablando que lleva una cierta velocidad y pues el trabajo no tiene aquí velocidades, solo tiene fuerza por distancia. Inciso D. Al empujar una caja con fuerza constante, aquí fuerza y obviamente constante, para moverla a una cierta distancia. Como vemos en este inciso dice fuerza y distancia, que es lo que estamos buscando. Por lo tanto, la opción correcta a esta pregunta es el inciso D. Siguiente ejemplo. Selecciona la situación que ejemplifica el concepto de trabajo mecánico. Por lo tanto, en el inciso A, bueno, hay que recordar que el trabajo se define fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Inciso A. Jalar una caja con una fuerza variable para moverla a una distancia corta. Sí, aquí tenemos fuerza y distancia, pero esta palabra de aquí, variable, pues no corresponde, porque la fuerza que se le aplica para generar trabajo mecánico siempre que tiene que ser fuerza constante. Y pues como es variable, pues esta no es. Inciso B. El arranque realizado por un elevador para subir una persona. Aquí me están hablando de energía potencial porque tiene que ver con posiciones, entonces esa tampoco es. Siguiente, inciso C. Empujar una caja con una fuerza constante para moverla a una cierta distancia. Pues aquí estamos hablando de fuerza constante y distancia, posiblemente esa sea. Inciso D. El movimiento de una pelota de béisbol lanzada al bateador. No, pues aquí estamos hablando de movimientos, sino de fuerzas. Por lo tanto, el inciso que responde a esta interrogante, pues es el inciso C, porque hablamos de fuerza constante y hablamos de una distancia. En el siguiente ejemplo, pues muchos se equivocan, ¿no? Porque te preguntan que una bola de billar se sube a 3 metros de altura en diferentes casos, como se muestran en las figuras. Indica cuál de las afirmaciones que se presentan es correcta. Pues están preguntando cuál de las tres genera más trabajo, ¿no? Muchos estudiantes pues dicen que es la 3, ¿no? Porque dicen, no, pues es que subes los escalones, etcétera. Pero es que no hay que confundir el trabajo mecánico con el trabajo manual que hacen las personas. Son dos cosas diferentes. Se llaman igual, pero son conceptos diferentes. El trabajo de forma física tiene que ver con una distancia, que en este caso son los 3 metros, y su ecuación, que es trabajo es igual a fuerza por distancia. ¿Cuál distancia? Aquí lo único que importa es la fuerza que tiene que ir paralela al desplazamiento, es decir, la fuerza que se aplica hacia arriba. Pero como como sabemos que la fuerza es un vector, no importa si yo lo subo inclinado, si subo escalones, lo que realmente importa es la fuerza que se aplicó de manera vertical. ¿Por qué? Porque en este caso el desplazamiento fue vertical. Y no me importa si fue inclinado o si fue en escalones, etcétera. Aquí
Lo único que importa es la fuerza que va en dirección al desplazamiento. Por lo tanto, inciso A. En el caso 1 se efectúa mayor trabajo. Pues no, porque están a la misma distancia. Inciso B. En el caso 2 se efectúa menor trabajo. Tampoco, porque efectúa el mismo trabajo porque están a la misma distancia de 1 y 2. En el caso 1 y 3 se efectúa menos trabajo que en el 2. No, pues tampoco, porque están a la misma distancia. Por lo tanto, pues realizarían el mismo trabajo. Entonces el inciso D me dice que en los 3 casos se efectúa igual trabajo, y esa es la respuesta correcta porque ambos están elevados a la misma distancia y la fuerza vertical es la misma. Pasamos a potencia. El concepto de potencia me dice que es la rapidez con que se realiza un trabajo mecánico. También es la magnitud de la potencia, es la razón del trabajo mecánico que se realiza por unidad de tiempo o en la unidad de tiempo. Hay 3 ecuaciones aquí del trabajo, de la potencia. Es decir, tenemos potencia es igual a trabajo entre tiempo, pero el trabajo sabemos que se define como fuerza por distancia. Si yo sustituyo esa expresión aquí, voy a obtener otra expresión de la potencia que me dice que potencia es igual a fuerza por distancia entre tiempo. Ahora bien, si observo bien esta expresión de aquí, distancia entre tiempo, yo sé que la distancia entre tiempo es la velocidad. Por lo tanto, la otra expresión de la potencia es fuerza por velocidad. Esas son las 3 ecuaciones que me definen la potencia cuando está involucrado el trabajo mecánico. Por lo tanto, T es el trabajo que se mide en joules, ergio y libras por pie. El tiempo se mide en segundos. La fuerza va a medirse en newtons, dinas o libras en el sistema inglés. La velocidad se mide en metros sobre segundo, centímetros sobre segundo, pies sobre segundo. La distancia se va a medir en metros o centímetros o pies. Y la potencia se mide en watts, si estoy en el sistema MKS, en ergio sobre segundo, si estoy en el sistema CGS, y en HP significa horsepower o caballos de fuerza, si estoy en el sistema inglés. Por lo tanto, de estas 3 ecuaciones de la potencia, pues como dijimos que la potencia se mide en watts, en ergios o en caballos de fuerza, un watt equivale a 1 joule sobre segundo y un caballo de fuerza equivale a 1 libra por pie sobre segundo, y además un caballo de fuerza equivale a 764 watts. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo 7 focos de 100 watts más uno de 60 watts o de 64 watts, pues ahí voy a tener un caballo de fuerza. Eso es lo que quiere decir. Y un kilowatt equivale a 1000 watts. Estas expresiones hay que sabérnoslas muy bien, manejarlas para que cuando tengamos los problemas en donde nos pregunten en caballos de fuerza o energios, sepamos las equivalencias y así podamos convertir al sistema que nos estén pidiendo y podamos contestar estos incisos correctamente. En el siguiente ejemplo me dicen que qué potencia desarrolla una grúa que levanta un cuerpo de 200 kilogramos hasta una altura de 15 metros en 3 segundos. Considere G, o es decir, la gravedad, a 10 metros sobre segundo. Esto lo hacen para que los cálculos no sean más fáciles, porque recuerde que un problema se tiene que responder en 1 minuto y no más. Por lo tanto, ¿cómo sé qué ecuación es? De entrada, me están pidiendo potencia. Me están dando la masa, que son kilogramos, me están dando la distancia y el tiempo. Aquí tenemos la ecuación de la potencia que me involucra distancias y tiempo. Pero ustedes pueden decir, pero sí, Miss, pero es que aquí me están dando masa, no me están dando fuerza. Bueno, no hay problema porque para eso me están dando la gravedad. Recuerden
que la fuerza es igual al peso. El peso se calcula como masa por gravedad, y aquí tenemos masa y aquí tenemos gravedad. Entonces con esos datos ya obtenemos la fuerza y multiplicamos 2000 kilogramos, que es la masa, por la gravedad, que son 10 metros sobre segundo cuadrado. Al multiplicar esto, pues obviamente no tienen que multiplicar. Recuerden que cuando estamos en base 10, si tú multiplicas 10 por un número, pues nada más le aumentas el 0. Entonces aquí si tenemos 3 ceros, pues entonces serían 4 ceros, es decir, 20.000 newtons. Sustituimos esta fuerza en la ecuación de la potencia, que entonces vamos a tener 20.000 newtons por 15 metros, que es lo que tenemos aquí, que es lo que levantó la grúa, entre los 3 segundos, que es el tiempo en el cual levantó ese peso. Por lo tanto, 20 por 15 nos va a dar 300.000 newton por metro entre 3. Si yo divido esto entre 3, voy a obtener 100.000 watts, pero hay que recordar que un kilowatts equivale a 1000 watts. Entonces, si esto yo lo divido entre 1000, es decir, quito estos 3 ceros, voy a obtener 100 kilowatts. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso D. En el siguiente problema me dice que calcule la potencia que desarrolla un motor eléctrico que eleva una carga de 10.000 newton a razón de 4 metros sobre segundo. Bueno, como a mí me están dando aquí fuerza y me están dando velocidad, entonces tengo que encontrar la expresión de la potencia que me involucra fuerza y velocidad, como vemos aquí. Sustituyo los valores, 10.000 newtons por 4 metros sobre segundos. Esto equivale a 40.000 watts, porque recuerden que newton por metro sobre segundo equivale a watts. Entonces la respuesta correcta es el inciso B. La energía cinética. La energía cinética, como ven aquí en este dibujito, cuando ustedes están ahí con sus patinetas, pues están generando energía cinética y energía potencial. Porque la energía cinética es la capacidad que tiene todo cuerpo para desarrollar un trabajo, y la energía, y esta energía, la cinética, pues obviamente la tiene todo cuerpo que está en movimiento. Entonces tú siempre que estés en movimiento, siempre vas a tener energía cinética, porque la ecuación de la energía cinética me dice que es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Por eso es que todo objeto que tenga velocidad, por muy mínima que sea, pues siempre va a tener energía cinética. Ahora, la masa la vamos a medir en kilogramos, en gramos y en Slough. Recuerden, cuando estamos en MKS, SGS y del sistema inglés. La velocidad se mide en metros sobre segundo, centímetros sobre segundo o pies sobre segundo. La energía cinética, pues como es una energía, se mide en joules, se mide en ergio o en libras por pie. Una vez que sabemos esto, pasamos al problema que dice cuál es la energía cinética de un cuerpo de 9 kilogramos y su velocidad es de 4 metros sobre segundo. Pues ya sabemos que la energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Sustituimos los valores, entonces tenemos 1/2 por 9 kilogramos por 4 metros sobre segundos elevado al cuadrado. Elevamos al cuadrado esta velocidad, entonces me va a quedar 4 por 4, 16 metros cuadrados, segundo cuadrado. Recuerden que en las leyes de los exponentes, cuando tenemos una potencia, esa potencia me abarca a ambos términos, arriba y abajo. Por eso es que están elevados estos al cuadrado, por 9 kilogramos divididos entre 2. Si yo multiplico 16 por 9 y lo divido entre 2, voy a obtener 72 joules, porque kilogramo, metro cuadrado, segundo cuadrado me equivale a joules. Eso significa que la respuesta correcta es el inciso D, de 72 joules. Siguiente ejemplo. La ecuación que permite calcular la energía cinética de una partícula de masa m y velocidad v es... Bueno, pues aquí me están dando varias ecuaciones, pero pues hay que recordar que la ecuación de la energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Y entonces tú buscas, pues esta no, porque le falta el medio, esta no, porque sí tiene el 2, pero no está abajo, esta pues sí tiene el 2, pero la velocidad no está elevada al cuadrado, entonces esa no es.
Energía cinética, masa por velocidad al cuadrado entre las. Ustedes pueden decir, es que me falta el 1, mis. Bueno, si tú multiplicas 1 por masa por velocidad al cuadrado, pues te da masa por velocidad al cuadrado entre 2. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso D. Energía potencial. La energía potencial también, al igual que la energía cinética, como que se interconvierten entre sí, es decir, de energía cinética a energía potencial y viceversa. Y como dijimos que la energía potencial tiene que ver con la posición que estés con respecto a un punto de referencia, en este caso el punto de referencia es el piso, los que están más arriba tienen energía potencial porque en este instante, en un pequeñísimo instante de tiempo, estos dos chicos se detienen por un momento y luego agarran impulso y vuelven a bajar y subir. Por lo tanto, la energía potencial es aquella que tiene todo cuerpo en virtud de su posición, pero obviamente tenemos que tener un punto de referencia para medir esa posición. La ecuación de la energía potencial está dada como mgh, que es masa, gravedad y altura, pero también hay que recordar que mgh es el peso. Por lo tanto, la energía potencial también es igual al peso por la altura. La masa la medimos en kilogramos, gramos y Slug. La gravedad en el sistema MKS es igual a 9.81 metros segundo cuadrado. En el sistema CGS es 981 centímetros sobre segundo cuadrado y en el sistema inglés el valor de la gravedad es de 32 pies sobre segundo cuadrado. La altura pues se mide en metros o centímetros o pies. El peso dado por W se mide en newtons, en dinas o en libras. Y la energía potencial pues se mide en joules si estamos en el sistema MKS, en ergios en el sistema CGS y en libras por pie si estamos en el sistema inglés. En el siguiente ejemplo me dice, un cuerpo de 4.2 kilogramos se eleva hasta una altura de 3 metros. ¿Qué energía potencial desarrolla? Recordar que la energía potencial es igual a masa por gravedad por altura. Sustituimos valores. 4.2 kilogramos por la aceleración de la gravedad que es 9.81 metros segundo cuadrado por la altura que son los 3 metros. Multiplicamos 4.2 por 9.81 por 3 y eso nos va a dar un total de 123.6 joules, porque recuerden que kilogramo por metro cuadrado segundo cuadrado es igual a joules. El inciso que responde entonces es el inciso C. Siguiente ejemplo. En la siguiente ilustración indique en qué posición hay energía potencial. Inciso A, en el 1 y en el 3. 1 y 3. No, porque aquí esta es energía potencial, pero aquí tiene energía cinética. 1 y 2. 1 y 2, ambos tienen energía potencial. C, 2 y 3. En el 2 tienen energía potencial y aquí energía cinética. 3 y 1. Energía cinética y energía potencial. Por lo tanto, el inciso que responde a la interrogante, porque solo me están preguntando energía potencial, es el inciso B, que es en la posición 1 y 2, porque ahí dijimos que tienen energía potencial los chicos. Por lo tanto, esto fue energía mecánica, energía potencial, energía cinética, trabajo mecánico y potencia. Recuerden darle like, suscribirse, compartir mi video y recuerden que el conocimiento no sirve si no se comparte y si no se tiene un propósito. Nos vemos en el siguiente video. Estudien mucho.